Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a aprender a convertir las variables categóricas en variables dummies. Bien, en la sesión anterior quisimos hacer una regresión logística, ¿verdad? Un modelo de regresión logística a partir de una variable categórica, que era categoría ciudad. Y obviamente recibimos un error porque Python y prácticamente ningún programa estadístico, ¿verdad? Ningún lenguaje puede trabajar, digamos, regresiones logísticas a partir de strings, de letras, ¿verdad? De categorías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ayudarle a Python convirtiendo estas variables categóricas, esta A, B, C y no hay datos, en variables dummies, es decir, variables binarias, ceros y unos. Una traducción literal de dummies sería como variables tontas, ¿verdad? Variables torpes, es decir, que sean de unos y ceros con las que pueda trabajar Python, ¿verdad? Y hagamos el primer caso, un caso bien sencillito, que sería el de género, si es masculino o femenino. Veamos, datos.género. Escribo datos.género y aquí está, digamos, una variable de femenino y masculino. Entonces convirtamos esta primera variable categórica a variable dummy. Entonces vamos a utilizar una función o un método de pandas que se llama getDummies. Vamos a crear un nuevo objeto que se llame género dummy, le voy a poner para no confundirnos con género, que va a ser igual a pandas.getDummies. Este es el método de pandas. Y dentro de él vamos a escribir la variable que queremos convertir a dummies, que en este caso sería datos, y dentro de datos la columna género. Le doy Shift Enter y luego si escribo género dummy, el objeto género dummy, ahí tendríamos, ¿verdad? Un data frame con el número o digamos el ID de cada uno de los leads, de los clientes potenciales, una columna femenino y una columna masculino. Un 1, digamos, binario para femeninos, unos y ceros, un 1 si es femenino y un 1 si es masculino en la columna de masculino. Bien, aquí tenemos una variable dummy. Pero ¿qué pasa? Estaríamos, digamos, agregando una variable innecesaria a nuestro modelo. Porque si yo solo pusiera masculino en este caso, por ejemplo, entonces Python perfectamente podría reconocer digamos, a los masculinos de los femeninos, ¿verdad? Porque femenino es 0 y masculino es 1. Entonces no tengo por qué darle dos columnas a Python cuando con una podría hacer el modelo de forma perfecta. Entonces, en general, siempre que hagamos variables o que convirtamos variables categóricas a variables dummies, vamos a prescindir de una de las categorías, digamos. Entonces vamos a tener n-1 categorías. Es decir, si una variable tiene dos categorías, n-1 sería una categoría, porque con esa sola variable, con esa sola columna, podemos describir los datos de las dos categorías, ¿verdad? Si tuviéramos 4, entonces con 3 categorías o con 3 columnas podríamos describir las 4 categorías, ¿verdad? Entonces siempre vamos a quitar una. ¿Y cómo hacemos eso en Python? Pues bien fácil. Vamos a utilizar siempre digamos, la misma línea, el mismo código pero le vamos a agregar un atributo más, ¿verdad? Aquí al final le vamos a decir coma y aquí vamos a botar drop first. Vamos a escribirle drop-first, como bóteme el primero, que sea igual a true. Entonces aquí me estaría botando la primera columna, la primera categoría de la variable. Entonces cuando ahora vuelvo a llamar género dummy, le doy Shift Enter, entonces solo tendría una columna, que sería la de masculino. Pero con esta columna tengo suficientes datos, suficiente información para saber cuáles son los femeninos, ¿verdad? Los que tienen 0 son femeninos, los que tienen 1 son masculinos. Entonces tengo lo suficiente para incluirlo dentro de mi modelo. Hagamos otro ejemplo, ¿verdad? No vamos a hacer todos los ejemplos porque son un montón de variables categóricas por respeto a su tiempo, pero quiero hacer uno más para más de 2 categorías, para que ustedes vean cómo funciona. Y hagámoslo para categoría ciudad en este caso. Datos.categoría ciudad. Le doy Shift Enter. Y si no recuerdo mal, aquí teníamos 3 categorías de ciudad y agregamos uno más nosotros para aquellas observaciones que no tenían datos, ¿verdad? Cuando limpiamos la base, ¿se acuerdan? Le pusimos ND. Entonces aquí hay 4 categorías. Entonces hagamos la variable dummy para esta variable categórica. Vamos a crear el objeto categoría ciudad dummy. Y va a ser igual, ¿verdad? A pandas.get-dummies, abro paréntesis, la variable que me interesa, que en este caso está en datos, ¿verdad? Categoría ciudad, entre comillas,
¿verdad? Y le digo que me bote la primera columna. Drop first igual true, ¿verdad? Solo necesito las n-1 categorías, por lo que les expliqué. Y ahora si mando a llamar categoría ciudad Domi, entonces obtendría, ¿verdad?, las 69.713 observaciones para 3 columnas. Para la categoría B, ¿verdad?, aquí una variable Domi, 0 y 1. Para la categoría C, también 0 y 1. Y para no hay datos, aquí también prácticamente 0, ¿verdad? Y va a tener unos cuando no habían datos. Pero al menos en estos que tenemos no hay ninguno. Entonces prácticamente con esto hemos ilustrado cómo podemos convertir una variable categórica a variables dummies, ¿verdad? Y ahora fuera del video voy a crear variables dummies para las diferentes variables categóricas de la base. Y en la próxima sesión vamos a concatenar todas estas variables dummies y numéricas en una nueva base que es con la que vamos a crear nuestro modelo de regresión. Y antes de cortar este video, quisiera hacerles hincapié, ¿verdad?, de que se acuerdan que borramos algunas de las variables, unas variables que tenían un montón de categorías, ¿se acuerdan? Imagínense cómo quedaría un modelo si hubiéramos incluido esas variables que tenían, pónganle 25 categorías. Eso implicaría haber creado n-1 variables dummies, es decir, 24 categorías. Más, por muy grande que sea su base, usted no puede trabajar con un número tan grande, con una variable categórica, ¿verdad?, con tantos niveles, porque tendría que generar un montón de variables dummies, ¿verdad? Entonces sería demasiado complejo. Entonces prácticamente con esto estaría finalizando la sesión. Muchas gracias.